Hace 22 años, el movimiento guerrillero de El Salvador y el gobierno llegaron a un acuerdo para firmar la paz y establecer un proceso de transición que dura hasta nuestros días. Los resultados de este proceso los estamos viendo hoy con más claridad que nunca. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión de El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y voy a presentarles de inmediato a nuestros invitados. Es un honor para nosotros tener aquí a la señora Irma Amaya, quien es diputada del Parlamento Centroamericano, presidenta del Fondo de Protección de los Discapacitados a consecuencia del conflicto armado aquí en El Salvador. Fue diputada en 3 ocasiones y una mujer de armas tomar. Fue guerrillera en los tiempos de auge de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y nada mejor que un poeta, pero no cualquier poeta, es un novelista además, doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, y un detalle muy importante, don David Escobar Galindo fue también uno de los hombres que le puso la firma al documento mediante el cual se selló la paz aquí en El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Yo encantado de estar aquí con usted y con los estimados amigos que nos acompañan. También está con nosotros don Francisco Jovel, que es también otro de los firmantes del acuerdo de paz por parte, esta vez, del grupo guerrillero FMLN, conocido en la guerrilla en ese entonces con el nombre de Roberto Roca. Fue secretario general, además del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Gracias, don Francisco, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a la Deutsche Welle por invitarnos y compartir aquí con estos amigos. Y también nos acompaña Anne Hild. Anne es socióloga, originaria de Colonia, Alemania. Es actualmente una trabajadora en aspectos sociales relacionados con diversos proyectos que se realizan aquí en El Salvador. Lleva 10 años viviendo en este país y creo que sus comentarios van a ser muy interesantes para todos nosotros. Gracias, Anne, por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y espero poder contribuir a este debate tan importante para el país y la región. La paz. Qué difícil debe ser construir la paz después de 10 años de guerra. Don Francisco, ¿cómo fue ese momento cuando se le puso la firma al documento que permitió a El Salvador recuperar la paz e iniciar un nuevo camino? Bueno, en primer lugar fue emocionante. Por otro lado, un sentimiento también de un compromiso histórico muy grande, no solo para los que firmamos el documento, sino para miles de salvadoreños. Había un deseo, una ansia de paz en el pueblo en general, pero también era un deseo de las partes en conflicto. Después de más de 2 años de negociación en medio de la guerra, porque esa fue una característica del proceso de paz en El Salvador, la emoción era muy grande. ¿Usted en ese entonces llevaba una metralleta en la mano? Don David llevaba una pluma. Yo llevaba una pluma, sí. Una pluma, sí. Y llevaba al mismo tiempo seguramente también los mejores deseos para que este proyecto de paz firmado en ese momento fuera un éxito. ¿Qué significó para usted ese momento histórico? Bueno, fue un momento estelar realmente en la vida del país y en mi vida personal. Yo asumí este reto con gran entusiasmo, con gran compromiso y al mismo tiempo que me comprometí en el trabajo lo gocé mucho. Fueron 2 años, 4 meses y 3 días de trabajo constante y llegar a la culminación realmente fue extraordinario porque a los salvadoreños nos costó mucho construir la guerra. Las guerras no surgen de la nada, ni se inventan por circunstancias del momento. Esta guerra salvadoreña se construyó a lo largo del tiempo. Se desató, duró más de 10 años
Y entonces encontrar una buena solución era la responsabilidad de todos. Y usted en ese entonces estaba naturalmente al lado del gobierno, al lado por lo menos en esa posición usted conversó, en esa posición usted firmó este acuerdo de paz. ¿No le parecía un poco extraño tener que reunirse con estos guerrilleros alzados en armas, estando en el bando contrario? No, yo creo que eso es parte del fenómeno natural de la vida. Yo conocía a muchos de ellos de antes, habíamos tenido incluso situaciones muy complicadas. Uno de los grupos guerrilleros secuestró a mi padre, por ejemplo. Pero esas son circunstancias personales. Lo otro era un desafío histórico. Entonces yo lo asumí como tal y sinceramente para mí fue una experiencia extraordinaria, inolvidable, irrepetible e insuperable. Sinceramente, en todo sentido. Porque además fue una solución que es la que el país necesitaba. Una solución sin vencedor para que no hubiera vencido. Porque lo peor que puede ocurrir siempre es un vencedor. Uh-huh. Señora Irma, usted fue guerrillera. ¿Cuántos años estuvo en la guerrilla? Debe haber sido una experiencia dura esa, romántica quizás según algunos, pero una experiencia durísima, terrible, de vida o de muerte cada día. Sí, y creo que para las mujeres un poco más, porque en circunstancias de guerra hay que vivir con características que no son únicas a las mujeres, como el tema de la maternidad, por ejemplo. Pero, ¿por qué? ¿Lo puede decir concretamente por qué para ustedes eso representa algo muy especial? Bueno, porque, mire, don Gonzalo, cuando yo me incorporé, como muchos jóvenes en este país, tenía 16 años para entonces. Yo vivía en un municipio de Aguilares, del departamento de San Salvador, y por las circunstancias de aquel momento, lo complejo que era el tema de seguridad, la persecución, de todos aquellos que creíamos que había que cambiar cosas que eran necesarias. Yo, a los 16 años. 16 años me inicié en una iglesia católica, en las comunidades eclesiales de base, junto a quienes le teníamos mucho cariño, al padre Rutilio Grande en Aguilares. Y bueno, en medio de todo eso, pues vino también una relación de noviazgo con mi esposo, con quien hemos todavía, gracias a Dios, tenemos una familia con 3 hijas. Y bueno, después tuvimos, por las circunstancias de la vida, de la persecución desde las organizaciones sociales, ir a la clandestinidad. Y luego en la clandestinidad salí embarazada, mi primera hija, y en esas circunstancias de las casas de seguridad nació mi primera hija, Araceli, y también en esas circunstancias de seguridad, en un cateo a la casa de seguridad, yo no estaba en ese entonces, mi hija de 3 meses, cuando regreso me encuentro con la situación que la casa estaba abandonada, no había nadie, todo tirado, no estaba mi hija de 3 meses. Entonces, cuando menciono estas características de que tenemos que lidiar con en conflictos armados, también relacionados con las parejas, con la maternidad, no deja de ser, digo yo, un poco más complicado que para los hombres. Bueno, afortunadamente, eso es toda una historia con la que nos vimos selladas muchas mujeres que estuvimos en los frentes de guerra. Luego con un hijo, mi primera hija, antes de ir al frente, la tuve que dejar en manos de mi madre, al cuidado de ella. Y ya casi en los últimos años de la guerra, por descuido también, salí embarazada durante el conflicto en un frente. Me tocó parir a mi hijo en circunstancias prácticamente de una caminata en un sandillal, con un pelotón transitando de un lado a otro. Mi esposo me llevaba de un lado para quedarme con él, al cuidado de él, y no alcancé a llegar, me tocó ahí. Esas características hacen distintas, de veras. Y cuando viene, todo el tema de la firma de los acuerdos de paz, yo creo que a todos también nos tocó, para quienes estuvimos adentro,
como un poco incrédulos si eso iba a servir o no. Sin embargo, también deseosos que hubiera una solución al conflicto, como muchos, no solo para quienes estábamos dentro, sino también para quienes estaban desde afuera. Y afortunadamente vino la firma de los acuerdos de paz. Aquí tenemos a 2 firmantes. Y el gran tema para, bueno, ya ese no solo para las mujeres, sino también para los hombres, era el tema de la reinserción. Don Francisco, de pronto se llega a la firma de este acuerdo. ¿Valió la pena firmar este acuerdo? ¿Valió la pena iniciar este proceso de transición? Bueno, 22 años después yo no puedo decir menos que sí valió la pena. Como decía Irma, al principio todos teníamos algunas dudas. Sin embargo, el papel que jugó Naciones Unidas fue muy dinámico, activo, y fue importante como garante de la ejecución de los acuerdos que se habían firmado. Ese proceso también tuvo sus reveses y sus atrasos. Hubo que recalendarizar en por lo menos unas 4 o 5 oportunidades las fechas de los cumplimientos de los acuerdos. Afortunadamente no quedaban los acuerdos sin fecha, porque de hecho ponerle fecha significaba forzar, obligar a cualquiera de las partes al cumplimiento de los mismos. Todavía hay cosas que se lamentan por muchos de los excombatientes. Creo que una de las cosas en las que más debe trabajarse a estas alturas es que aunque sean 22 años después, hay todavía algunas cosas que cumplirles a los excombatientes, a los familiares decaídos, a los huérfanos. En otros lugares pues han habido buenos programas. Quizás, don Francisco, sería interesante preguntarle a don David, que estaba al otro lado, representando al gobierno entonces, sí. ¿Qué ha cambiado en El Salvador desde esa fecha hasta ahora? Pues mire, en primer lugar ha cambiado el escenario. Nosotros veníamos de una larga tradición de antidemocracia, a lo largo de prácticamente de toda nuestra historia republicana. Entonces necesitamos pasar a otra etapa con un escenario diferente. Digamos, la guerra fue el resultado justamente de no haber hecho las cosas a tiempo. Y hubo un momento en que apareció el otro sujeto de la guerra, porque la guerra necesita siempre 2 sujetos como mínimo, y entonces estalló la guerra en el terreno. Por supuesto que el que va a la guerra, cualquiera que vaya a la guerra, no lo hace para terminar en una mesa de negociación, lo hace para terminar en un desfile de la victoria. Y creo yo que ahí es donde la suerte histórica fue extraordinaria para el país. Nadie se pudo alzar con la victoria militar. Y creo que hay un factor que hemos valorado poco en ese sentido, el rol de la población. Si la población salvadoreña se hubiera volcado de una manera irresistible a favor de alguna de las partes, esa parte hubiera ganado la guerra. Pero la población salvadoreña, creo que con un sentido histórico, más allá de cualquier elaboración consciente, hizo 2 cosas fundamentales. No permitió que nadie se alzara con la victoria militar, y tampoco permitió que nadie desapareciera. Sí. Al final, las 2 partes estaban fuertes en la mesa, pero con un compromiso. Ya no eran las armas, era la razón. Interesante también porque hoy mismo, después de un largo periodo, de gobierno de una de las partes, por así decirlo, ha habido una alternancia en democracia y gobierna hoy el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y en las elecciones de hace poco, ahora recién aquí en El Salvador, resulta que tampoco la población se ha decidido o por un bando o por el otro. O sea, todavía un poco como que los ciudadanos se la piensan 2 veces y por eso quizás ha habido una segunda vuelta. Pero hemos estado en unas elecciones ahora aquí en El Salvador realmente extraordinarias desde el punto de vista de la decisión de la gente de ir a votar, de participar, y hemos tenido unos comicios absolutamente limpios y democráticos.
¿Qué le parecieron a usted estos comicios, señora Aymar? ¿Qué sintió usted después de este maravilloso espectáculo de democracia que le dio El Salvador al mundo? Bueno, en realidad yo creo que hemos tenido el resultado de lo que hemos venido construyendo despacio, minuciosamente, pero creo que avanzando. Por primera vez tenemos en el país voto residencial, no era parte del sistema. O sea, se vota cerca de la casa. Ahora se vota cerca del domicilio. Por primera vez también hay voto de los salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos, ¿verdad? La experiencia. Por primera vez también vota la Policía Nacional Civil en los que dan la seguridad en los centros de votación. Y bueno, y creo también, estoy segura de que también hemos avanzado en el proceso de modernización del sistema electoral. Y también hemos alcanzado un nivel de tolerancia que es parte del proceso. Hemos incluso construido hasta amistades, hecho amistades entre uno de un partido, otro de otro partido. ¿Se imaginaba eso usted cuando se firmó la paz? Nunca, no me lo imaginé, la verdad. Para nada. Y hemos logrado tener esos niveles de respeto, de tolerancia y de aceptar los resultados. Entonces yo diría de que en términos generales hemos avanzado en muchas cosas que las hemos ido construyendo a puro pulso, diría, también con el acompañamiento y las experiencias de otros países de Centroamérica y de América Latina. Nos han dado lecciones, de esas lecciones aprendidas también poniéndolas al servicio de nuestra propia experiencia. Y estamos en un proceso bastante adelante de cómo la iniciamos después de con la firma de los acuerdos de paz, pero todavía hay cosas que necesitamos y debemos seguir mejorando y perfeccionando. Lo más importante es que tenemos la voluntad de hacerlo. Hay quizás un ojo que puede mirar las cosas con cierta objetividad, el ojo del extranjero, alguien que vive en este país, que es de fuera. ¿Qué llama la atención en El Salvador, conociendo el proceso de transición, como lo has estudiado, Dani? ¿Qué llama la atención de este proceso? Y por otro lado, ¿qué cosas faltan quizás por hacer a ojos de un buen extranjero? Bueno, eso han sido las terceras elecciones que he asistido en El Salvador y realmente han sido por lejos los más pacíficos jamás visto. Primero, antes de las elecciones no había esta pinta y pega. Antes el país era un mar de banderas políticas y cada piedrita en el camino estaba pintado de banderas de partidos políticos, y después de las elecciones que había que renovar el país. La campaña ha sido mucho más enfocado en contenidos. Antes el país era más blanco y negro y la afinidad a un partido era más como algo religioso, ¿no? O blanco o negro, uno nacía en una familia de tal afiliación y no era tanto vinculado a contenidos. Como socióloga hemos un poco hablado de manera jovial de las líneas de conflicto en el país entre el Real Madrid y el Barça, entre la Mara 3 y 18 y Frente y Arena. Yo creo que esas líneas de conflicto ya no están tan marcadas en el país. Los partidos tienen que esforzarse mucho más para convencer al pueblo con argumentos, con contenidos, con programas. Las campañas mediáticas sí han llevado propuestas sociales, propuestas de seguridad, de diferentes contenidos. La misma charla entre los candidatos presidenciales ha retomado 4 temas esenciales para la población salvadoreña, que era salud, educación, seguridad y economía. Sin duda. Hay quizás una pregunta que habría que hacerle a don Francisco, y es que
cuando usted tomó las armas, cuando los guerrilleros tomaron las armas, lo hicieron para cambiar la sociedad salvadoreña, para terminar con la injusticia, para transformar la economía, para transformar el sistema político, construir quizás un sistema socialista. Hoy día vivimos en un sistema capitalista, con una economía de libre mercado, que a veces es bastante abusiva en varios países de América Latina. La realidad social es gravísima en la mayoría de los países de la región. ¿No le parece que las cosas han ido en una dirección distinta a la que se imaginaron usted en un primer momento? En parte sí, pero en otros aspectos creo yo que sí hemos experimentado muchas de las transformaciones con las que los guerrilleros soñábamos. Sí, como decía David, la guerra no se construyó de un día para otro, fue todo un cúmulo. Hay que tomar en consideración los fraudes electorales que impidieron que la oposición pudiera, que una oposición democrática, reformista, asumiera el Ejecutivo. En 1972, en 1977, la represión fue incrementándose de manera muy acelerada. Quien mejor, digamos, retrata el dramatismo de ese aceleramiento de la represión es Monseñor Romero y sus homilías semanales. Y nos fuimos viendo involucrados en eso. Se tomaron la universidad. Quienes estudiamos en la universidad tuvimos que someternos a la clandestinidad por el hecho simple de haber sido dirigentes estudiantiles. Sí, obviamente que el referente que se buscaba era el referente del socialismo, pero también, mira, en la gran mayoría de guerrilleros no se buscaba una imitación del socialismo, qué sé yo, del este de Europa, tampoco del oeste de Europa, los socialdemócratas. Se hablaba de un socialismo a la latinoamericana. Por eso eran muy impactantes las ideas del Che Guevara. El influjo, si se quiere, de la Revolución Cubana, más que la búsqueda de un modelo concreto, era el hecho de poder derrotar a las dictaduras militares a través de un esfuerzo guerrillero. Y ahora Cuba incluso está llevando adelante procesos de corte capitalista para buscar un camino, ubicarse en un mundo actual que es completamente distinto al de entonces. Indudablemente. ¿Nota usted, don David, que también hay un cambio en el sentido de que las ideologías están todas puestas en cuestión, que hay que buscar nuevos caminos para encontrar nuevas soluciones a los problemas que tenemos hoy día? Completamente. Yo creo que esto es parte de un proceso no solo nacional, sino que también internacional. No solo político, sino que también intelectual. Mire, hay fenómenos de la cronología que son impresionantes. Por ejemplo, la última gran ofensiva de la guerra se dio al día siguiente de la caída del muro de Berlín. Un día después. Y el último acuerdo que hicimos en la negociación sobre los temas de fondo se dio 10 días después de que se disolviera la Unión Soviética. Y eso generó un cambio impresionante. No era porque unos ganaran, otros perdieran, es porque eso transformó el escenario internacional. De aquella bipolaridad artificiosa, hemos pasado a esto que estamos construyendo ahora, que es una globalización que está todavía en pañales, por supuesto, pero es otro escenario distinto. Y aquí en el país además estamos aprendiendo, y creo que ese es un factor muy importante, lo que yo llamo la naturalidad democrática. En la democracia, ganar y perder son términos muy relativos. Eso, por supuesto, en los regímenes totalitarios o autoritarios no es así. Pero lo que no es relativo es la diferencia entre pobres y ricos. No, eso y no. cada vez tenemos más pobres y cada vez menos ricos que controlan mucho más riqueza. Quizás ahí sería interesante preguntarle a la señora Ima, ¿qué han podido hacer ustedes desde el gobierno para terminar con la pobreza? Bueno, estos primeros 5 años se reconoce que es el periodo de la mayor inversión social en realidad, en términos de, bueno, los escasos recursos económicos del país,
que hay que jugar con esa limitante. Este gobierno ha tenido la característica de hacer la mayor inversión social en materia educativa, en materia de salud y entre otros programas sociales. Pero mucha gente se queja de que no han habido transformaciones sustanciales al modelo económico. Y en ese sentido quizás, Anne, una otra cosa. Hablábamos recién de la caída del muro de Berlín, de la caída de los socialismos reales, y esto ha repercutido sobre todo en Alemania, evidentemente, y ha provocado una discusión enorme en Alemania sobre estos temas. Y en América Latina los socialismos reales ya no son aceptados, tampoco las tendencias socialistas de entonces, se buscan nuevos caminos. En este reinventarse el mundo, ¿cómo ves tú, Anne, como socióloga, a los partidos socialistas de ahora, a los movimientos izquierdistas de América Latina? ¿Están más bien en crisis, diría yo, o están, dirías tú, más fuertes que nunca? Bueno, todo tiene que ver también con el proceso de transición, que no lo veo solamente en el contexto globalizado, sino también en el proceso propio del país. Lo mismo pasó en Alemania. Después de la guerra, todavía el país estaba muy dividido, muy polarizado. En los años 50 y 60, no se hablaba en las escuelas sobre la historia reciente. Fue hasta mitad de los años 70 que se empezó a trabajar un poco la historia y hacer conciencia de lo que pasó en el propio país. Igual aquí, es recientemente que se empieza a trabajar un poco la historia, tanto a nivel individual como a nivel de país. El presidente actual ha reconocido la masacre del Mozote y cosas así antes no han sido imaginables, ¿no? Se ha modificado un poco la currícula, integrando ya otras visiones de la matanza del 32 a la población indígena, etc. Entonces, tiene que ver con un proceso de maduración política también aquí en el país, el poder coordinar de otra manera. Por ejemplo, nosotros trabajamos con comunidades muy vulnerables, muy pobres, y ahora podemos trabajar en conjunto con alcaldías de diferentes colores que coordinan entre sí. Hace un par de años no hubiera sido posible. Yo creo que el país en sí también está llevando un proceso de maduración política que lleva a estas nuevas formas de actuación y coordinación. Un proceso de maduración política, como tú muy bien decías, don Francisco. ¿Qué espera usted de las próximas elecciones? Aparte de que gane su partido, ¿qué espera usted en términos de participación, de renovación de los partidos políticos para que sean más democráticos y permitan una mayor participación de la gente? Bueno, sí, yo en primer lugar creo que la próxima elección va a tener más o menos los mismos resultados y por lo tanto creo que va a tener el FMLN una segunda oportunidad de dirigir el Ejecutivo. En el Legislativo pues sí siempre se tiene que compartir mucho y en los otros órganos también depende de las correlaciones de fuerza en el Legislativo, ¿verdad? Para seleccionar a través de elecciones secundarias de segundo grado a estos funcionarios. Pero sí me parece que hay una gran deuda, yo lo seguiré diciendo siempre, de la democracia en nuestro país. Es algunos cambios institucionales que es necesario hacer. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, a mi manera de ver, debe cambiar de forma de estructurarse. Debe también introducirse formas de democratización interna dentro de los partidos políticos, porque es bien fácil que haya, entre comillas, unidad en los partidos, y eso es una de las cosas, creo yo, que tiene en crisis considerable el sistema de partidos políticos. Es necesario también que los partidos políticos den ese salto, pero eso significará también
capacidad de maduración política dentro de los partidos políticos. ¿Está la izquierda y la derecha en condiciones de dar ese paso, abrir la democracia también a los partidos políticos, tener una actitud diferente de cara a la institucionalidad, de manera de que haya más participación y que la vida política sea mucho más intensa con la participación de todo el mundo? Don David. Bueno, es que yo creo que hay un factor que es al que nadie puede escapar, independientemente de las ideologías, y ese factor se llama realidad. Y creo que este es parte del proceso de aprendizaje que vamos teniendo, no solo aquí, en todas partes. De repente la política y los partidos y los políticos han considerado que tienen la batuta de todo. Y eso es relativo. Es decir, la realidad va poniendo todas las cosas en su puesto. Y creo que eso es lo que nosotros estamos viviendo en el país en este momento. Y cuando yo le hablaba de la relatividad es justamente eso. Es decir, por ejemplo, en la democracia, nadie lo gana todo ni lo pierde todo. Es simplemente una especie de acomodo de posiciones y de compromisos. Algunas veces alguien gana la presidencia, otras veces la gana otra persona, otras veces alguien controla el legislativo, otras veces otro, de alguna manera. Entonces, pero esa es la naturalidad democrática, que creo que estamos sinceramente aprendiendo en el país, aceptando en primer lugar y después ejercitando. Porque venimos de una experiencia histórica en que ha ocurrido prácticamente todo lo contrario, en que todo el mundo quería convertirse en el factor hegemónico. Y eso así ha sido. Entonces, lógicamente, aprender la relatividad cuesta. Porque yo lo quisiera tener todo, pero eso no se puede, la realidad no lo permite. Y creo que los partidos además tienen que hacer evoluciones que no solo sean de procedimiento y de actitud, sino que también de contenidos. Yo estoy prácticamente seguro de que los partidos de derecha tienen que avanzar inevitablemente hacia un liberalismo moderno. Y los partidos de izquierda tienen que avanzar hacia una socialdemocracia moderna. Yo no veo otras líneas por donde ir. ¿Señora Irma, socialdemócrata usted? Yo he dicho que soy feminista socialista. Así me defino. ¿Pero esa es una forma de defenderse o es una forma de analizar la situación política en la cual se encuentra? Porque es evidente que hay una socialdemocratización de la política de izquierda en toda América Latina. Bueno, es que también tiene que ver con el tema de dónde venimos y de las realidades que estamos platicando. Mira, venimos de procesos de fraudes electorales. No, luchábamos por los no fraudes electorales y queríamos construir estos procesos de participación libre. Y bueno, estamos en este proceso. Entonces, si venimos de procesos de violación de derechos humanos en toda la dimensión de la palabra, y estábamos por la no violación a los derechos humanos, venimos de procesos de discriminación, de tremenda discriminación por razones de género, y estamos evolucionando y avanzando, y eso quiere decir tener ciudades más inclusivas, incluso pensando también en las personas con discapacidad, todas aquellos grupos vulnerables del país. Entonces, eso para mí va con un concepto muy propio, con una filosofía para mí de derechos humanos, y donde las personas, sin distinción alguna, tengamos oportunidades para salir adelante. ¿Qué debería hacer, don Francisco, el nuevo gobierno, en el caso de que gane el Frente nuevamente, para que en este país haya más justicia, más democracia, más libertad y para que se termine la violencia que todavía existe? Sí, la violencia es un problema grave en el país. Es una especie de guerra social la que hay aquí, ¿verdad? Que tiene múltiples causas, pero muchas de esas causas justamente residen en las injusticias sociales prevalecientes. Yo creo que una de las primeras cosas que tiene que proponerse el nuevo gobierno es, primero, continuar los procesos de modificación y cambio que ha iniciado este gobierno. Segundo, buscar hacer también transformaciones en el ámbito económico y social sobre nuevas bases. Por ejemplo, este gobierno ha proporcionado posibilidades a los campesinos que estaban casi abandonados. Hoy este país por primera vez ha empezado a exportar productos de primera necesidad.
Antes los importábamos todos. Y esa reactivación del agro ha sido beneficiosa para una gran cantidad de gente. El problema de las pandillas se estaba extendiendo de las ciudades al campo. Todavía sigue reinando en algunas zonas del campo. Muchas de ellas son zonas muy empobrecidas. Entonces, darle tratamiento a esos graves problemas sociales y económicos tiene que ser la prioridad fundamental. Ahora, quiero también decir que sobre la cosa del socialismo, yo sí creo que no se debe abandonar un planteamiento socialista. La derecha y el país en general debe empezar a perderle el miedo a eso. Pero sí creo que se trata de buscar el mecanismo de impulsar formas de beneficio social en el marco del funcionamiento de un régimen democrático y con una economía de mercado, pero también una economía de mercado con los adecuados controles para que no se desboque como ha sucedido con el impulso de las medidas neoliberales en América Latina, que ha creado lo que tú decías anteriormente, cada vez menos pobres que tienen más pobres que tienen menos acceso a la riqueza y muy pocos ricos que acaparan mucha riqueza. Y grandes compañías internacionales que se pasean como Pedro por su casa. Correcto. Anne, este cambio que tiene lugar, de alguna manera también se siente en Alemania. Alemania, con un gobierno demócrata cristiano y un gobierno socialdemócrata, es un país que hoy día tiene una alternancia política diferente, si bien es cierto ya existió una gran coalición. ¿Tú te imaginas, Anne, que en El Salvador podría llegar a producirse una alianza entre las dos principales fuerzas para hacer cambios con sentido nacional, con sentido de país, para transformar y hacer mejor la vida de los salvadoreños? Bueno, eso veo muy, muy difícil todavía. Veo más paralelas en que cuando yo crecí también teníamos un gobierno de 16 años del canciller Kohl, y aquí tenían un gobierno de más de 20 años de Arena, ¿no? Entonces también primero hubo un esfuerzo en Alemania para una alternancia y ahora después de varios gobiernos ya se puede hablar de una coalición, pero aquí recientemente en las últimas elecciones hubo la primera alternancia. Todavía creo que están como muy, muy opuestas y vinculados también con posiciones sociales que todavía, bueno, ya se dialoga, ya hay coordinaciones a nivel de gobiernos locales, pero para el país todavía, bueno, hay que dedicar mucho esfuerzo a que eso a lo mejor algún día podría ser posible con una visión conjunta de justicia social, ¿no? Porque el país está marcado por una tijera social de una diferencia muy grande entre pobres y ricos, con una gran parte del país sin oportunidades, sin acceso a los servicios básicos. Entonces, sería bueno si algún día se pueden juntar todas las fuerzas para superar esta situación, que puede ser muy peligroso para una sociedad. No necesariamente para hacer un gobierno conjunto, pero sí para apoyar iniciativas, ya sea de uno o del otro lado, en beneficio de la mayoría. Yo tengo la impresión de que la izquierda en este país ha cambiado bastante desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista del pragmatismo que hay que tener en la política, en los tiempos que vivimos. ¿Ve usted eso mismo, don David, usted que conoce ese lado mejor que yo, desde el lado de la derecha, que también ahí se pueda producir ese cambio y se avance más rápidamente hacia una tendencia más liberal, moderna, como usted decía? Yo no conozco muchas intimidades, pero es que yo veo que este es un proceso al que nadie puede escapar. Es decir, aparte de que en la democracia lo que va ocurriendo cuando se va avanzando el ejercicio es que las posiciones no tienden a distanciarse, las posiciones tienden a acercarse. O sea, al final de cuentas, en las democracias más estables, lo que vemos es que todo está en una especie de centro. No es que sean partidos centristas, porque eso puede ser un artificio, pero todos están mucho más cerca del centro de lo que estaban antes. Nosotros venimos de una larga época, en que los extremismos eran los que predominaban. Bueno, y llegamos al extremo del extremismo bélico, que es la etapa final de esto, donde yo digo, la única forma de resolver el problema del país es eliminar a mi enemigo.
Entonces, lógicamente, eso es una cosa que no tiene ningún sentido en esa realidad ni en esta realidad. Pero ahora yo siento que el hecho de estar aquí poniéndonos en constante competencia hace que eso se vaya produciendo, porque no hay otra alternativa. Mire usted, yo creo, parece imposible. Bueno, también la paz parecía imposible. A mí mucha gente me decía, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes que estén ahí? No, ninguna de las dos partes va a ceder nada. Y mire usted lo que pasó. Entonces yo creo que la realidad opera de la misma manera. Yo estoy seguro que, no digo que mañana, pero dentro de menos tiempo del que imaginamos, va a haber una especie de acercamiento, no necesariamente negociado entre las fuerzas políticas, sino que un acercamiento en el escenario de la realidad. Porque hay un hecho al que nadie puede escapar. La solución de los grandes problemas nadie la tiene en solitario. Sin duda alguna. Y aquí, ya llegando al fin del programa, yo quisiera decir algo como observador también extranjero, y es que si bien es cierto se están produciendo estos procesos interesantes en los partidos políticos, hay un sector de la sociedad donde desgraciadamente todavía ha cambiado muy poco, es el sector de los medios de comunicación. Yo creo que en pocos países de América Latina se da una situación tan desastrosa en este campo, y de ahí la importancia de contar con nuevos medios, más modernos, más dinámicos, que lleven antecedente y capacidad de decisión a la población. Estamos naturalmente contentos con el acto electoral que ha tenido lugar en El Salvador. Se espera una segunda vuelta mucho más espectacular en materia de participación y en materia de madurez ciudadana, y eso hace mirar el futuro con mucha esperanza en este país. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.